al paso por el terrestre humildemente, para dejar al mundo el testimonio de la verdad escrita por mi propia mano. Así como otros que han traído la cruzada con tal fin dirigiendo la palabra de Dios, el Supremo Padre Infinito único en verdad. Dando testimonio y recordando los últimos enviados a dejar la palabra de Dios, en forma de escrituras leyes supremas, leyes de amor para todos sus hijos materias, que llevaron los nombres de Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, Salomón, Jesús y muchos otros más, que no recuerdo. Porque el Padre Eterno a todo momento vela por sus hijos mensajeros, que han cruzado el terrestre en diferentes formas. Así como un espíritu toma materia en cada cruzada que hace para buscar el perfeccionamiento y después de materializado no sabe qué ha sido de él antes, qué secta ha llevado y quién ha sido. ¿A cuántos nos lleva la ignorancia a protestar contra nuestro propio hermano, que es un cura, un evangélico, un Rosacruz, un espiritista, un astral, etcétera, etcétera? Pero no sabemos de qué plano somos nativos y qué hemos desempeñado en el pasado ni cuántas cruzadas lleva nuestro espíritu. No sabemos por qué se dice cruzada, porque al caer el espíritu a la tierra toma materia que es una cruz irradiada por los diferentes astros de la creación. Cuando el espíritu toma materia queda cruzado hasta volverse a purificar, o sea hasta desmaterializarse, entonces llegará a un plano de luz y de allí seguirá en ascenso hasta llegar a los coros gobernantes de los diferentes astros y así hasta llegar a la diestra del Padre Supremo Creador de todas las cosas. Todos somos invitados a la diestra del Padre Supremo. Pero pocos son los que llegan a combatir los vicios que le acompañan, porque están rodeados de espíritus viciosos que no quieren salir del terrestre y no pueden por el peso de sus faltas. Más la confusión de las diferentes sectas que solo producen hipocresía, envidia fanática que no permiten vivir como hermanos, sin tener en cuenta qué secta ha llevado su espíritu. Lo que gana en la cruzada anterior lo destruye en la que está por confundir a Dios por otra cosa, porque no hay firmeza de obra y pensamiento. ¿Cuántos son los que estudian la manera de ir a Dios pero son olvidados que todos somos hermanos, como espíritus hijos de un mismo Padre y como materias de la tierra, creados por los astros, que dan vida y alimento, por lo cual se dice que somos nativos de determinado astro que irradia sobre todo ser viviente. Así que en los astros también hay gobernantes compuestos por coros de ángeles, arcángeles, reyes, serafines y de ahí para abajo por etapas. Los regidores de los planos. Su punto cardinal y su colorido de acuerdo como haya hecho su cruzada, asimismo ascienden y limpian el espíritu hasta quedar emblanquecidos, llenos de luz incolor, los cuales si quieren dejarse ver por los bajos se dejan ver, de lo contrario pueden estar junto a ellos y no los ven. También los espíritus rebeldes ganan planos de sufrimiento y se desmoralizan hasta quedar totalmente imperfectos. Pero Dios, que es buen Padre, aún todavía los recuerda con aquel cariño y no desea que sea espíritus de cualquier animal. Por eso cada ser humano está lleno por todos los lados de espíritus imperfectos que conducen por mal camino. Todo amador de Dios debe hacer que su espíritu se limpie de las capas del pasado y evolucione para que gane las escalas que son los planos que debe ascender. Para esto debe acogerse a una verdad y despegarse poco a poco del terrestre, prestando la colaboración a todo aquel que la necesite, inclusive hasta el propio enemigo, porque un esfuerzo vale por muchos. Entregarse a la tarea como un servidor de Dios haciendo el bien sin recordar el favor que se hace queda escrito y nadie lo puede borrar. Por esto que se haga se recibirá el pago, porque de lo que se siembra de eso mismo se coge la cosecha, esto para no decir diente por diente o con la vara que mide serás medido. También los espíritus que son de luz llevan la luz del plano que les corresponde. Su luz no se pierde, en cambio los que están bajos lucen su colorido. Pero en menos de nada la luz los abandona y quedan ennegrecidos, otros no alcanzan el colorido del plano que les corresponde. También hay espíritus de luz que se disfrazan con capas negras, estos se dejan ver cuando sea necesario. La vida espiritual es como la vida terrestre, se divide en partes como sigue. Los que tienen más luz viven aparte como los ricos en el terrestre, de acuerdo con lo que tengan así viven.
Hay que dar una ojeada bien clara a los barrios de las ciudades y tomar impresión de eso mismo, y los que tienen más dinero y lo entregan a los pobres hacen un cambio de dinero por luz. O sea que se van desprendiendo del terrestre, pero si tienen deudas espirituales tienen que saldarlas. Ningún ser humano está en paz de deudas, como la palabra que dijo Jesús: el que se crea libre de pecado que arroje la piedra. En tantos miles de astrillones de años que los espíritus se encuentran en el terrestre, ¿cuántas guerras han habido? ¿Cuántas cosas han sucedido? ¿Cuántas deudas se han pagado? ¿Cuántas veces ha sido cura, ladrón, médico, asesino, etcétera, etcétera? Por eso está dividido en planos nativos deudores. Nativos que reciben el pago o se cobran de las deudas, porque la ley es perfecta, ley divina, por lo cual ningún espíritu que tenga deudas podrá vivir en paz. En el tiempo de los Miuras todos eran felices y no había envidia y nada que perjudicara para comunicarse con el reino de Dios. Esto lo puede narrar León Denis. Luego se pregunta o se comenta de sí mismo: ¿por qué, si hay un Dios, por qué me tiene así? Se dice así porque es ignorante de la verdad oscura del pasado. Cuando el Padre Supremo nos llama tenemos que pagar las deudas a como de lugar en la cual la materia se enferma y la enferman para que dé principio a limpiarse del pasado, por lo cual debe prestar sus servicios en el nombre de Dios. Así que todo aquel que quiera regresar a Dios tendrá que limpiar el espíritu de las deudas del pasado, y sin limpiarlo no podrá, porque el peso del sucio no le permite subir. Cada 2000 años es una nueva etapa en la cual hay que cancelar las cuentas y salen nuevas leyes. Para el futuro, en los últimos tiempos, hay guerras, inventos, cosas extrañas nunca pensadas, terremotos, cosas por el estilo, sabios en distintas formas y enfermedades que solo se curan espiritualmente, porque ha llegado el tiempo de arreglar cuentas pendientes. Cada espíritu la cruzada que hace es con el fin de progreso, así ganarse la próxima escala o el siguiente plano. Ejemplo: si está en Júpiter, hace la cruzada para llegar a Venus, total que estas son las escalas que tiene que hacer. Luego cruzar los astros satélites donde solo habitan los diferentes espíritus sabios que se llaman genios, o se dice magos blancos o negros. Pero teniendo entendido que los blancos están en su plano que les corresponde y los negros también les corresponde determinado plano. Estos pueden hacer maravillas porque han ganado con esfuerzo propio las escalas. Los magos blancos son libres porque estos solo hacen el bien. La verdadera ciencia depende de aquellos espíritus para el bien o para el mal, para las riquezas o para el camino hacia Dios, así que se encuentran planos o astros de sufrimientos en diferentes aspectos, porque lo que más abunda es la maldad y de allí depende la envidia. Los magos negros por lo regular se encuentran en los planos de sufrimiento, los cuales están custodiados por maestros especiales. En los planos de sufrimiento también hay ángeles negros. Por lo regular se encuentran en los cementerios como guardianes de determinados espíritus, oyendo los clamores de quienes piden por la maldad. Los que son atesorados en el terrestre y tienen caridad de sus semejantes y no hacen daño y solo tienen caridad, estos en el futuro, en la nueva cruzada, serán pobres, pero encontrarán mucho alivio en su pobre cruzada difícil para la materia y emprenderán el camino hacia Dios. Porque debe despegarse del terrestre para prestar los servicios al Padre Supremo Dios. Los que han tenido muchas riquezas y todo lo han entregado y no desean nada del terrestre y reciben el sufrimiento a cambio del dinero, estos persiguen la verdadera luz. Ejemplo: la palabra que dijo Jesús en su cruzada: mi reino está en el cielo, no es el de la tierra, por lo cual es comprendido que dos riquezas no podrá tener el espíritu: tendrá la luz o tendrá el dinero, si es que tiene ganado uno de los dos tesoros. En verdad, ¿cuántos jerarcas de las sinagogas son maestros de luz? ¿Cuántos son los que se encausan por vil causas o causas terribles? Todo aquello intitulado santos, santas, vírgenes han sido desde antes de colocado su nombre en las sinagogas su espíritu emblanquecido, por lo cual aquellos de las sinagogas han recogido su nombre y han estatuado su imagen. De estos ha quedado una representación. Cuando ese espíritu vuelve a encarnar con la estatua que imagina esa materia que fue sacrificada de una u otra forma, emprendió el camino de la luz, muchas veces la emplean para la maldad. Ejemplo: un Cristo lo toma las fuerzas diabólicas para el mal. Por lo cual aquellos maestros que emplean algunos espíritus tan inocentes y protestan contra el clero sin estudiar las causas,
El 80% de los espíritus maestros han tenido su representación en las sinagogas. Lo mismo que los magos negros. Entonces lo grave es no saber comprender que la envidia espiritual. Que todos los espíritus son iguales con la diferencia del ascenso de cada uno, las cruzadas y lo que debe hacer en el terrestre. ¿Cuántos maestros espíritus emblanquecidos han querido poner más claridad a los mandatos divinos sea cual fuere la secta elegida pero no han sido comprendido por los terrestres? Por eso está claro lo que he dicho, toda secta es buena, los malos somos nosotros que no la sabemos llevar. ¿Cuántos jerarcas de las sinagogas protestan contra sus semejantes porque no llevan el mismo credo? En verdad es faltar al respeto a una ley divina, porque si no explican la verdadera ley espiritual, ¿en qué se basan entonces de que se quejan? Los pecados cometidos por cada uno sería necesario que cada apóstol de cada secta se convirtiera en un medium parlante con capacidades espirituales para que intervenga de espíritu encarnado a espíritu desencarnado y así todos con el perdón de Dios fueran perdonados como espíritus materializados y como espíritus desmaterializados. Así se cumple la ley inmutable, ley natural, ley divina.